Vamos a hablar acerca de la bendición de hablar en lenguas. Bendito sea el Señor. Y lo primero que quiero decirles, o por donde quiero comenzar, es viendo los tres aspectos básicos del hablar en lenguas. Los tres aspectos básicos de hablar en lenguas. Usted y yo debemos tener bien claro estos tres aspectos para no confundirnos, número uno, y para no privarnos de usar los tres aspectos del hablar en lenguas para una bendición completa sobre nuestra vida. Gloria al Señor. El primer aspecto básico sobre el hablar en lenguas es hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto. Hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Permítame ilustrar esto de esta manera. Yo creo que la mayoría, si no todos, los que estamos aquí, ya hemos sido bautizados en agua. ¿Sí, hermanos? Ya hemos sido bautizados en agua. Si hay alguien que no se ha bautizado, debe pedir lo más pronto posible bautizarse para no detener su caminata ni un día más. Porque el no bautizarnos detiene nuestra caminata. Entonces necesitamos avanzar. Pero cuando somos bautizados en agua, algo sucede. Algo sucede. Salimos empapados de agua. ¿Verdad que sí? Ya sea que nos bauticemos en un río o que nos bauticemos en un bautisterio, la evidencia de que nosotros hemos sido bautizados en agua es que salimos bien mojados, ¿verdad? Bien mojados. O sea, esa es la evidencia física de que hemos sido bautizados en agua. Y algo similar sucede cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. La evidencia es que comenzamos a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia física de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Así como salir bien mojados, ¿verdad?, es la evidencia de haber sido bautizado en agua. Así hablar en lenguas es la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es abrumadora realmente la evidencia que encontramos de que cuando los hermanos recibían el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Quiero pedirle que maneje su Biblia conmigo y que pueda comprobar lo que estamos diciendo con la Escritura. Veamos entonces algunos versículos, no tantos, pero lo suficientes como para fundamentar nuestra fe en esta verdad. Miremos en primer lugar Hechos capítulo 2, versículo 4. Allí dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjense, todos llenos, o sea, todos bautizados en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, esto sucedió, hermanos, en Jerusalén, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando los 120 hermanos recibieron el primer derramamiento del Espíritu Santo. Ellos, como consecuencia de haberlo recibido, hablaron en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Veamos también lo que Pedro les dijo a los judíos en aquel momento. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, ahora versos 32 y 33. Veamos
lo que Pedro les dijo, o le dijo a los judíos en aquel momento, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33. Pedro les predicó un gran mensaje y de último les dice, a este Jesús, fíjese bien por favor, ¿está leyendo su Biblia? Bueno, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, les dice Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, exaltado por la mano derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que lo vimos el mes pasado? La promesa del Espíritu Santo, Isaías 44, ¿verdad? Sí. Ahora dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, oigan bien, dice, ha derramado esto que vosotros, ¿qué dice? Veis y oís. Ah, bueno. Ellos vieron algo y ellos oyeron algo. Obviamente ellos vieron lo que estaba pasando, que los hermanos estaban pues ebrios, ¿verdad? No de vino, sino del Espíritu Santo. Ellos vieron esa experiencia extraordinaria, pero no solo vieron, sino que ellos oyeron lo que los 120 estaban diciendo. Obviamente lo que ellos oyeron fueron las lenguas que ellos estaban hablando. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ahí tenemos una evidencia de que cuando ellos, o sea que las lenguas, el primer aspecto es que hablamos lenguas como evidencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Bueno, miremos otra escritura que apoya esto. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 21. En este capítulo tenemos a Felipe, aquel diácono precioso, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue a Samaria y les predicó a Cristo, a muchas, bueno, a toda la ciudad, y muchas personas se convirtieron. Cuando los apóstoles se dieron cuenta, los apóstoles que estaban en Jerusalén, aquí en el sur, ¿verdad? Se dieron cuenta que Samaria, allá más arriba, había recibido el Evangelio, había recibido la palabra de Dios por la predicación de Felipe. Dice que enviaron a Pedro y a Juan para que fueran a orar por ellos, para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, a los samaritanos, Miremoslo por favor en Hechos 8, 17 al 21. Pero antes de llegar ahí, y fíjense que ahí en Samaria había un mago. ¿Se acuerdan del mago que estaba ahí? El que había llegado y los tenía, pero miren, los tenía alucinados a todos los samaritanos, con los milagros que hacía, con las brujerías que hacía y con todas esas manifestaciones sobrenaturales, los tenía acaparados. Pero cuando llegaron Pedro, ¿verdad? Y Juan, después de Felipe, ¿verdad? Llegaron Pedro y Juan y se juntaron con los hermanos, con la gente que se había convertido, y Simón vio que cuando Pedro y Juan ponían las manos, ¿verdad? El Espíritu Santo se derramaba y la gente comenzaba a hablar en otras lenguas, ¿verdad? Eso para Simón era nuevo. Nunca él había oído una cosa, ni había visto una cosa así, ¿verdad? Que la gente al ser ministrada comenzara a hablar en otros idiomas, ¿verdad? En nuevas lenguas. Eso fue algo que impactó a este Simón. Los milagros de sanidad no lo impactaban a él, porque él hacía milagros de sanidad. Cosas así sobrenaturales no lo impresionaban, pero cuando él vio que por la imposición de las manos de Pedro y Juan la gente recibía el Espíritu Santo y comenzaba a hablar en otras lenguas, eso sí lo sorprendió. Miremos lo que dice aquí en Hechos 8, 17 al 21. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, ¿qué hizo? Fíjese, hermano, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ponga cuidado a lo que voy a decir. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea, le rechazó, ¿verdad? El dinero. Pero aquí en el versículo 21 es el punto que yo quiero resaltar. Le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, oigan lo que Pedro le dijo. Le dijo: no tienes tu parte ni suerte en este, ¿qué le dijo? Asunto. En este asunto. Y fíjate que yo me fui, aquí tengo la concordancia Strong, me fui a buscar la palabra asunto. Y fíjese que esa palabra en el griego es logos. Logos. Este asunto es logos en el griego. Y la palabra logos en el griego significa expresión divina. Expresión divina. Entonces, ¿qué es lo que ellos les están diciendo le están diciendo a Simón? No tienes tu parte en esta expresión divina. Ajá. Obviamente esa expresión divina se trata de las lenguas que ellos estaban hablando. Entonces es otra prueba acerca de que cuando los hermanos recibían el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, hermanos, ellos hablaban en lenguas. Vayamos a otra escritura, Hechos 10, 45 y 46. Hechos 10, 45 y 46. Dice la Biblia: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, ¿qué cosa? Que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto sucedió en Cesarea. En Cesarea, en la casa de Cornelio. Cesarea estaba entre Samaria y Galilea, a orillas del mar Mediterráneo. Usted ubique el mapa de Israel. Aquí en el sur está el territorio de Judá, aquí en el centro está Samaria y aquí al norte pues está Galilea. Pues entre Samaria y Galilea, aquí hacia el occidente, en la orilla del mar Mediterráneo, ahí estaba Cesarea. Y ahí vivía Cornelio. Y ahí fue enviado Pedro para que les hablara o que les presentara el evangelio a los gentiles por primera vez. O sea que ahí se abrió la puerta a los gentiles para que nos llegase el evangelio. Bendito sea el Señor. Y después que Pedro les predicó, o mientras Pedro les predicaba, fue algo impresionante, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y ahora mire lo que dice versículo 45 y 46 de Hechos 10. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos pues que habían acompañado a Pedro, ¿verdad? Obviamente judíos convertidos. Él tenía sus discípulos y esos discípulos pues lo acompañaron a él. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces, como les dije, esto sucedió en la casa de Cornelio, ahí en Cesarea. El Espíritu Santo cayó sobre los que se habían reunido y la misma evidencia que
que se había mostrado en el aposento alto se mostró aquí. Ellos hablaron en lenguas. Amén. Vamos a la última escritura sobre este asunto. Hechos 19:6. Hechos 19:6. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaban. Esto sucedió en Éfeso, una de las principales provincias o ciudades, del Asia Menor que Pablo visitó. Y aquí él está en su tercer viaje misionero. Apolo ya había llegado unos días antes o unas semanas antes allí a Éfeso y había predicado, y 12 hombres se habían convertido al Señor. Atrás de Apolo venía Pablo, ¿verdad?, en su tercer viaje misionero, y cuando encuentra a esos 12 convertidos por el ministerio de Apolos, les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dicen, pues ni siquiera hemos oído, ¿verdad?, que hay Espíritu Santo. Entonces él los doctrina, ora por ellos, y dice la palabra del Señor que ellos reciben el Espíritu Santo, y la evidencia de que habían recibido fue que hablaron en lenguas y también profetizaron. Bueno, estas son algunas escrituras del primer aspecto de hablar en lenguas. O sea, hablamos en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el primer aspecto. ¿Me di a entender? Primer aspecto. Bueno, entonces usted debe entender que hay lenguas como evidencia de haber sido bautizado. Bueno, ese es un aspecto. Ahora vamos al segundo aspecto. Hay lenguas para hablarlas en nuestra vida devocional. La Biblia habla acerca de lenguas que Dios nos ha dado para hablarlas en nuestra vida devocional. Bendito sea el Señor para siempre. O sea, cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos. Se puede orar en lenguas, se puede cantar en lenguas. Hay lenguas que nos han sido dadas para fortalecer nuestra vida devocional, para cultivarla, para fortalecerla y llevarla a la madurez, para cultivar nuestra vida devocional. Muy bien. Miremos lo que dice Primera de Corintios 14:15. Primera de Corintios 14:15. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí Pablo está mostrándonos que en nuestra vida devocional podemos hacer estas dos cosas. Podemos hacerlo en el espíritu, hablando en lenguas, orando en lenguas, alabando en lenguas, o podemos hacerlo con el entendimiento, hablando en el idioma que nosotros manejamos o cantando en el idioma que nosotros conocemos, en el idioma vernáculo que tengamos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora, Pablo hablaba en lenguas más que todos los hermanos de Corinto juntos. Mire, Pablo era un hombre que usaba las lenguas para su propia vida devocional. Yo digo que ese hombre pasaba hablando en lenguas, pero mire, no sé, horas y horas y horas y horas. O pasaba cantando en lenguas horas y horas y horas y horas. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18 ahora. Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, Pablo era un hombre que, habiendo recibido las lenguas para su propia
edificación espiritual para su propia vida devocional, él las utilizaba. Y hablaba en lenguas más que todos los hermanos de Corinto. Y los hermanos de Corinto eran bastante hablantines en lenguas. Eran bastante habladores de lenguas, sí. Pero dice Pablo, solo que los de Corinto eran muy desordenados, muy desordenados. Entonces Pablo les dice, miren, Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de orden. Así es de que ustedes deben hablar en lenguas, pero deben hablar en lenguas ordenadamente. Y no les estoy diciendo, les dice Pablo, que no hablen en lenguas, porque yo hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo era un hombre que cultivaba ese regalo que Dios le había dado. Sus lenguas las usaba para cantar con ellas, para orar con ellas, y lo hacía, hermanos, por periodos largos. Ahora vayamos al versículo 39 del mismo 14 de 1 Corintios. Pablo aconseja a la iglesia, y era a la iglesia de Corinto, pero también es a nosotros. Pablo aconseja a la iglesia que no deje de hablar en lenguas por nada. 1 Corintios 14, 39. Mire, así que hermanos, les dice Pablo, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, Pablo nos enseña que las lenguas nos han sido dadas para hablarlas en nuestra vida devocional, hermanos, en nuestra vida devocional, ahí cuando estamos solos con Dios, debemos hablar en lengua, orar en lenguas, y debemos cantar en lenguas, orar y cantar en lenguas, y también, por supuesto, con el entendimiento, ¿verdad? Hay que orar en nuestro idioma y cantar en nuestro idioma, pero hagámoslo de las dos maneras. Y ya vimos que Pablo era un hombre que hablaba en lenguas más que todos los corintios juntos, y también aconseja a la iglesia que por nada deje de hablar en lenguas, que no le impidan a nadie el hablar en lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces ya llevamos dos aspectos de hablar en lenguas. ¿Cuál es el primer aspecto que vimos? Hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es hablar en lenguas para nuestra vida devocional. Y eso lo tenemos que hacer la mayor cantidad posible. Mientras más hablemos en lenguas, más fortalecidos seremos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero hay un tercer aspecto del hablar en lenguas, y es el don de lenguas. El don de lenguas que sirve para edificar a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, este don de lenguas necesita otro don. Necesita el don de interpretación de lenguas, porque si no, no funciona. El don de lenguas, para que sea funcional y sea efectivo y beneficioso, necesita del otro don que se llama interpretación de lenguas. Entonces, el tercer aspecto, hermanos, son las lenguas como don, un don, ¿verdad? Para edificar a la iglesia, Bendito sea Dios. Este don se menciona en 1 Corintios 12, verso 28. Ahí tenemos el don mencionado, 1 Corintios 12, 28. Dice el apóstol Pablo: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego, profetas, lo tercero, maestros. Y voy a decir algo fuera del tema, pero que como lo hemos leído nos puede servir. Aquí Pablo está, hermanos, enumerando por orden jerárquico los ministerios.
Él está ordenando por orden jerárquico los ministerios. ¿Cuál es el ministerio más alto? Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Y lo tercero, maestros, ¿verdad? Entonces después ya puede seguir el evangelista y el pastor, ¿verdad? Pero aquí parece ser que, no parece ser, sino que Pablo lo que está estableciendo es que los apóstoles son los más altos jerárquicamente en el ministerio, los profetas le siguen y después los maestros. Pero luego dice, luego los que hacen milagros. Yo creo que están los evangelistas, porque ellos son los que hacen milagros. Sí. Luego los que hacen milagro, después los que sanan, ¿verdad? Los que sanan. Luego los que ayudan, los que ministran. Y luego ¿qué dice? Los que tienen don de lenguas. Aquí aparece mencionado entonces el don de lenguas, ¿verdad? El don de lenguas. Bueno, lo que me interesa es que comprobemos la mención del don de lenguas, porque estamos hablando de los tres aspectos de las lenguas. Hay lenguas como evidencia de que hemos recibido el bautismo. Hay lenguas que se nos dan para que nosotros las usemos en nuestra vida devocional. Y hay lenguas como don que sirven para edificar a la iglesia. Pero ese don necesita del otro, ¿verdad? Del don de interpretación para que la iglesia pueda recibir un mensaje comprensible y pueda ser edificada. Ahora, la interpretación, que también es otro don, se menciona en 1 Corintios 14:13. Vaya ahí conmigo, por favor, 1 Corintios 14:13. Ahí dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, fíjese, y a otro interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Entonces hay un don de lenguas y hay un don de interpretación de lenguas. Amén. Este es el tercer aspecto de las lenguas que estamos estudiando. Ahora, Pablo aconseja que si se tiene el don de lenguas, se pida el de interpretación para complementarlo, ¿verdad? Y así pues edificar a la iglesia. Porque si yo tengo el don de lenguas y no tengo el don de interpretación, mis palabras van a ser vacías. Nadie va a ser edificado, porque para edificarlo tiene que entender lo que las lenguas dicen, y para entender lo que las lenguas dicen hay que tener el don de interpretación de lenguas, y entonces es que la iglesia es edificada. Miremos 1 Corintios 14:13. 1 Corintios 14:13. ¿Así? ¿No es esa? Sí, muy bien. Yo creo que va a ser 12. Sí, es 12, perdón. Vamos, porque está hablando de los dones y los dones están en el capítulo 12, ¿verdad? 12:10, ¿verdad, hermano? Sí, 12:10. Colóqueme entonces ahí en la primera, donde dice la interpretación, es otro don que se menciona en 1 Corintios 12:10. Sí, muchas gracias por esa observación. Bueno, entonces ya vemos que hay un don de lenguas y hay un don de interpretación de lenguas. ¿Estamos claros en eso? Bueno, ahora Pablo aconseja que si uno tiene el don de lenguas, le pida al Señor el don de interpretación de lenguas para que ese don pueda ser beneficioso.
Ahora sí, 1 Corintios 14:13, ¿verdad? Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Muy bien, poder interpretarla. Así es que, hermanos, aquí tenemos, ya vamos delineando los tres aspectos de las lenguas. Tenemos lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos diversos géneros de lenguas que nos ayudan para edificar nuestra vida espiritual y nuestra vida devocional. Y luego tenemos lenguas como el don de lenguas, ¿verdad? Que sirve para comunicar un mensaje, ¿verdad? Pero con el otro don a la par, con el don de interpretación para que la iglesia sea edificada. O sea, oigan lo que digo. Bueno, lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos los dones. Hoy no solamente estamos estudiando las lenguas, pero se los voy a adelantar. El hablar en lenguas con la interpretación equivale a la profecía. Está al mismo nivel de profecía. Uno puede profetizar sin hablar en lenguas, ¿verdad? Solo profecía. Solo profecía. Muy bien. Pero uno puede hablar en lenguas e interpretar. Y eso equivale a profetizar. Porque de la misma manera se edifica la iglesia y uno transmite un mensaje entendible a la congregación. Muy bien. Ahora, escuchen esto, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro tema esta noche? El hablar en lenguas. Ese es el tema. La importancia, ¿verdad?, de hablar en lenguas. Gloria al Señor. Y la bendición que eso encierra. Ahora escuchen, por favor. Las lenguas, principalmente el don de lenguas. El don de lenguas puede ser un lenguaje conocido o un lenguaje celestial. Oigan esto. Las lenguas pueden ser un lenguaje conocido o un lenguaje celestial. Esto es muy importante que lo entendamos. Gloria a Dios. O sea, nosotros podemos hablar en lenguas utilizando un idioma que se habla en alguna parte del mundo, pero que nosotros no lo hemos aprendido. Es dado por el Espíritu. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces, y eso ha sucedido mucho y vamos a tener algunos ejemplos. Pero también uno puede hablar en lenguas con un lenguaje celestial, angelical, divino. Entonces, hay, digamos, dos clases de lenguas que nosotros podemos hablar en este asunto de hablar en lenguas, ¿verdad? En los tres aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Se pueden hablar lenguas humanas y se pueden hablar lenguas angelicales. Eso es lo que dice Pablo. Vaya conmigo a 1 Corintios 13, versículo 1. Amén. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. El tema de él en ese momento son las lenguas. Y dice, si yo hablar en lenguas humanas, lenguas y angélicas. O sea, él nos está mostrando que se puede hablar en lenguas humanas y se puede hablar en lenguas angélicas. Bueno, y el final la continuación del versículo dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es superior a los dones, ¿verdad? Pero no ese es el tema hoy. Vamos a llegar adelante a los frutos y a los dones, pero hoy estamos hablando de las lenguas. Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Ahora, ¿quién decide? Escúcheme, ¿quién decide la clase de lenguas que nosotros hablamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él reparte a cada uno como Él quiere. Como Él quiere.
A veces nos puede dar lenguas que son idiomas que se hablan en la tierra, en alguna otra nación. Pero Él, sin que nosotros las aprendamos, Él nos las da para que nosotros las hablemos. Y a veces Él puede darnos las lenguas celestiales, que Pablo las llama angelicales, ¿verdad? Para que nosotros las hablemos. O sea, esa es la soberanía de Dios. Entonces, el tipo de lenguas que hablemos, ya sea como evidencia del bautismo, ya sea como edificación para nuestra vida, o ya sea como un don, el Espíritu Santo decide qué lengua nos va a dar en cada ocasión, Entonces, eso lo hace Él de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al propósito que Él tenga también. Hay veces que las lenguas van a ser humanas, como en el caso de los 120 en el aposento alto. Fíjense que ellos no hablaron lenguas angelicales, ellos hablaron lenguas humanas, lenguas humanas, pero ellos no eran bilingües, ni trilingües, ni cuatrilingües. Ellos no sabían esos idiomas, ¿verdad? Pero para cumplir el propósito divino, el propósito que Dios tenía para esa ocasión, el Espíritu Santo decidió darles lenguas humanas, sobrenaturalmente, ¿verdad? Como que usted comenzara ahorita a hablar en hebreo, o en griego, ¿verdad? O en alemán, pero sin aprender, o sea, es por obra del Espíritu. Entonces a veces el Espíritu va a decidir eso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, los 120 en el aposento alto, como vamos a ver más adelante, ellos hablaron lenguas humanas, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero entonces en este momento es definir que las lenguas pueden ser idiomas que se hablan en este mundo, o puede ser el idioma de los cielos, puede ser lenguas angelicales. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos entonces al segundo punto. El primer punto eran estos tres aspectos que vimos: lenguas como evidencia del bautismo, lenguas para edificar nuestra vida, y lenguas como don de lenguas, ¿verdad? Que necesita interpretación para convertirse en una profecía que edifique a la iglesia. Ese es el primer punto. Vamos ahora al segundo punto. ¿Qué sucede cuando hablamos en lenguas, hermanos? ¿Qué sucede cuando hablamos en lenguas? Muy bien. Cuando hablamos en lenguas podemos hacer varias cosas importantísimas al hablar en lenguas. Muy bien. Mire, aquí estamos entrando al meollo del asunto, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hablamos en lenguas? Amén. Bueno, miremos 1 Corintios 14, versículo 2, la primera parte. La primera parte. 1 Corintios 14, 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Está conmigo? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora yo quiero que usted me vaya ayudando. ¿Qué tipo de lenguas? ¿A qué tipo de lenguas se está refiriendo Pablo aquí cuando dice el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios? ¿A las lenguas humanas o a las lenguas angelicales? Exactamente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos en lenguas que son dadas por el Espíritu, entonces establecemos una comunicación directa con Dios por medio del Espíritu Santo. No le hablamos a los hombres, sino le hablamos directamente
a Dios. Pablo dice que nadie nos entiende, porque como son lenguas angelicales, nadie nos entiende, ni los hombres, ni el enemigo, solo Dios nos entiende cuando hablamos las lenguas angelicales. Amén. Bendito sea Dios. Entonces hay una comunicación, hermanos, directa con Dios. Mire, esa oración realmente no tiene estorbo. Esa oración no puede ser interceptada por nada. Va directamente a Dios. Dios escucha, amén, la oración que se hace en lenguas. Obviamente, por favor, entendamos esto. Aquí se está refiriendo a las lenguas angélicas o angelicales, ¿verdad? Es importante entonces que nosotros hablemos en lenguas, hablemos en lenguas, hablemos en lenguas. Y yo creo que cuando usamos nuestras lenguas, oiga bien, cuando usamos nuestras lenguas nosotros solitos para nuestra vida devocional, las lenguas que el Espíritu nos da son lenguas angélicas, porque no necesita que nadie las entienda, ¿verdad? Solo son necesarias para establecer una relación directa con el Señor. Alabado sea Dios. Por eso es de que hay diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Bendito sea Dios para siempre. Bueno, sí. No se entiende. Cuando estudiemos los dones nos vamos a dar cuenta que por eso no es don de traducción de lenguas, sino de interpretación de lenguas. Hay diferencia entre una traducción y una interpretación. Traducción es palabra por palabra, en cambio interpretación es de que uno oye el mensaje y no lo entiende palabra por palabra, pero el Espíritu le da el concepto y entonces da el concepto a la gente, ¿verdad? Sí. Lo vamos a estudiar detenidamente, creo yo, cuando estudiemos los dones. Bueno, entonces la primera bendición es que hablamos directamente a Dios. Bueno, aquí viene otra cosa, hermanos. La segunda parte del versículo 2 de 1 Corintios 14, ¿qué dice? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Fíjese, hermano, cuando hablamos en lenguas, por el Espíritu hablamos misterios. Misterios. Aleluya. Amén. Entonces, cuando hablamos en lenguas, podemos declarar los misterios de Dios. Entonces, por favor, quiero que entendamos esto porque necesito dejarlo claro. Dice que por el Espíritu habla misterios. Hermanos, cuando uno habla en lenguas con las lenguas angelicales, uno le habla misterios primeramente a Dios. Uno le habla misterios a Dios. Aleluya. Pero fíjense que también, y creo que tengo aquí no sé si tengo aquí el ejemplo. Sí, tengo aquí el ejemplo. Pero también, oigan, esto es impresionante. Principalmente para los predicadores o para los maestros. Cuando nosotros no entendamos una porción de la Sagrada Escritura o nos toque que enseñar un tema y nos es difícil, ¿verdad? Por digamos, el conocimiento que nos haga falta del mismo. Entonces, ¿saben qué cosa más eficaz sería el ponernos a hablar en lenguas? En lenguas. Porque a medida que hablamos en lenguas, podemos nosotros entender los misterios de Dios, ¿verdad? Entenderlos en nuestro corazón al hablar en lenguas,
Estamos hablando misterios, y esos misterios los puede recibir nuestro espíritu, entender nuestro espíritu, y después de que nuestro espíritu los entienda, nosotros podemos hacer ya nuestro bosquejito y podemos compartirlo a la iglesia. No sé si me di a entender, ¿verdad? Entonces, el hablar en lenguas, no solo le hablamos cosas que nadie sabe, se las hablamos a Dios, pero también a través de las lenguas podemos nosotros hablar misterios de la palabra de Dios que nuestro espíritu, porque acuérdese que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, es de espíritu a espíritu que se entienden. De espíritu a espíritu que se entienden. Y si el espíritu está, entonces a través de las lenguas hablando misterios, nuestro espíritu puede captar, entender ese misterio, y si nuestro espíritu lo entiende, entonces nuestro espíritu ya lo pasa al alma, lo pasa a la mente, y de la mente puede salir a nuestra boca para compartirlo a la iglesia. Cuán importante entonces es el hablar en lenguas. Miren, les cuento esta historia. Unos jóvenes, entre ellos el pastor Bailey, cuando era joven, se acercaron a su pastor un día y le dijeron: pastor, ¿podría decirnos qué libros usa para estudiar, para que los compremos nosotros y podamos tener el conocimiento que usted tiene? Le dijeron. Ahí va el pastor Bailey, era joven, le dijo a su pastor. Y el pastor dice que los escuchó y les dijo: pues miren, la verdad es que solo unos pocos tengo por ahí, no tengo muchos libros. Pero lo que hago, por lo general, les dijo, es pasar diariamente unas 2 horas hablando en lenguas. Y es así como la revelación fluye, ¿verdad? O sea, a través del hablar en lenguas, nosotros podemos hablarle a Dios misterios, hablarnos a nosotros mismos los misterios para entenderlos y después ya trasladarlos en un idioma inteligible a la congregación. Es importante entonces el hablar en lenguas. ¿Dicen amén? Bueno, entonces ya llevamos 2 cosas. Le hablamos directamente a Dios y por el Espíritu hablamos misterios. Número 3. Tercera bendición de hablar en lenguas. Declaramos las obras maravillosas de Dios. Declaramos las obras maravillosas de Dios. Ahorita vamos a ir a lo que les anuncié hace un momento. Hechos capítulo 2, versículo 9 al 11. Cuando hablamos en lenguas, podemos declarar las maravillas de Dios. Ahí están los 120, miren hermanos, en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo. Yo no sé si están tirados o están tambaleándose o están caminando, pero ahí están llenos del Espíritu Santo. Y la gente está burlándose, algunos burlándose, pero otros. Vea lo que dice, verso 9 al 11, refiriéndose a las nacionalidades que estaban presentes. Dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses de la isla de Creta, árabes. Fíjese, todas esas nacionalidades estaban ahí en Jerusalén en ese entonces, cuando cayó el Espíritu Santo y los bautizó, y ellos comenzaron a hablar en lenguas, pero eran lenguas humanas, porque ellos dijeron: miren, nosotros
somos de aquí, de allá, de allá, de ahí. Mencionaron todas estas naciones. Y luego al final dice, nosotros les oímos hablar, ¿qué dice? En nuestras, plural, nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea, los 120 estaban hablando en todas esas lenguas de esa gente, que esa gente conocía. ¿Y qué estaban diciendo ellos? ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Entonces, a través de las lenguas, nosotros podemos hablar las maravillas de Dios. Aleluya. Si las, oigan, si las hablamos con las lenguas angelicales, no lo va a entender nadie en esta tierra, pero lo va a entender Dios y vamos a glorificar a Dios hablando de sus maravillas. Y si el Espíritu nos da lenguas humanas, ¿verdad? No solo vamos a glorificar a Dios, sino que también vamos a bendecir a la gente dándoles a conocer las maravillas de Dios a través de nuestras lenguas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A ver, ¿vamos entendiendo hasta este punto? ¿Verdad? Porque es muy importante que no nos queden dudas, ¿verdad? Bueno, entonces declaramos las obras maravillosas de Dios cuando hablamos en lenguas. Número 4, magnificamos al Señor cuando hablamos en lenguas. Magnificamos al Señor, es decir, lo exaltamos, lo adoramos, lo bendecimos, lo magnificamos, lo engrandecemos. A través de las lenguas nosotros magnificamos al Señor. Miremoslo en Hechos, capítulo 10, versos 45 y 46. Hechos 10, 45 y 46. Regresamos aquí a la casa de Cornelio, donde Pedro está predicando y donde el Espíritu Santo se ha derramado. Hechos 10, 45 y 46 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Magnificaban a Dios. Entonces, a través de las lenguas, nosotros podemos magnificar a Dios. Lo que no podemos hacer con nuestras palabras de manera perfecta, con nuestras palabras vernáculas, lo podemos hacer con las lenguas que el Espíritu nos dé. Aleluya. Bueno, y por último, número 5, al hablar en lenguas, nos edificamos a nosotros mismos. Nos edificamos a nosotros mismos. Hermanos, ustedes son testigos de que eso nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado que hay momentos en que uno necesita ayuda y no hay hermanos cerca. ¿No les ha pasado a ustedes? El pastor está lejos, los hermanos están lejos y uno necesita ya la ayuda. Amén. Pero mire qué maravilloso que el Espíritu Santo siempre está cerca. Siempre está cerca. Y si nos ha dado las lenguas, entonces nosotros podemos hablar lenguas. Y al hablar en lenguas nosotros nos edificamos a nosotros mismos. Nos fortalecemos a nosotros mismos. Nos animamos a nosotros mismos. Amén. Al hablar en lenguas, nos retroalimentamos nosotros mismos. Es algo así como un autoservicio, hermanos. ¿Verdad? Que nosotros mismos nos ministramos, ¿verdad? Al hablar en lenguas. Y ya les voy a dar un versículo tremendo. Ahí me acuerdan, que no se me vaya a olvidar. Isaías 10:27 creo que es. Bueno, pero ya vamos a llegar ahí. Nos edificamos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a 1 Corintios 14:4.
Primero de Corintios 14:4. Dice, el que habla en lengua extraña, ¿cómo dice? A sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y le quiero decir, ahí no necesita uno interpretar, alguien que le interprete. No necesita una interpretación de lenguas para edificarse a sí mismo. Para edificar a la iglesia sí necesita uno interpretación de lenguas. Pero para edificarse uno mismo, no. El Espíritu Santo habla a través de uno y entonces esa persona maravillosa que está en nosotros, Él está ministrándonos dentro de nosotros. Por eso dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando pasamos tiempo hablando en lenguas, nos estamos edificando a nosotros mismos. Hay veces en las que nuestras palabras en el idioma que conocemos no nos ayudan, se quedan cortas. Pero si hablamos en lenguas, es otra cosa, hermano. Miremos Romanos 8, versos 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces ni pedir sabemos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, nosotros mismos al hablar en lenguas nos edificamos, nos fortalecemos. Es una tremenda bendición el hablar en lenguas. Dicen amén. Vamos a ver si encontramos este versículo. Isaías 10:27. A ver. Correcto. Ay, hermanos amados. Fíjate bien. Aleluya. Aleluya. Hay veces que llegan opresiones a nuestra vida. Hay veces que llegan depresiones a nuestra vida. Hay veces que llegan ataques del enemigo a nuestra vida. Mire, hay veces que el diablo nos pone yugos sobre nuestra cerviz. Y óigame, hay veces que no tenemos quien nos ministre o no está cerca quien nos ayude. Es ahí donde nosotros debemos utilizar este recurso maravilloso de hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas, hablamos en lenguas, la unción está fluyendo, la unción está fluyendo, la unción está fluyendo. Y vea lo que dice este versículo, Isaías 10:27. Dice, acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo, dice, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción. Bendito sea el Señor. A causa de la unción. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos, hablando en lenguas y nos fortalecemos en el hombre interior por el Espíritu Santo, utilizando este recurso maravilloso, sabe, cualquier cadena, cualquier yugo, cualquier obra del enemigo se va a podrir, se va a romper, ¿verdad? O sea que el Espíritu Santo tiene poder para deshacer cualquier obra del enemigo. Muy bien, entonces hemos visto en esta noche dos puntos importantes. El primero, los tres aspectos básicos del hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres aspectos básicos? Dijimos. Evidencia. Para el segundo, lenguas para nuestra vida devocional. Y tercero, como don de lenguas para edificar a la iglesia. Fue el primer aspecto que vimos. Luego, el segundo aspecto que vimos es ¿qué sucede cuando hablamos en lenguas? ¿Qué sucede?
suceden cosas maravillosas, ¿verdad, hermanos? Primero, hablamos directamente a Dios. Segundo, hablamos los misterios de Dios. Tercero, declaramos las obras maravillosas de Dios. Cuarto, magnificamos al Señor. Y quinto, nos edificamos a nosotros mismos. Y podemos romper y podrir cualquier yugo que el enemigo haya puesto sobre nosotros o esté queriendo poner. Amén. El hablar en lenguas es sumamente importante. Así es de que debemos buscar esa experiencia. Esa experiencia, yo creo que en el próximo estudio vamos a estudiar cómo, porque las lenguas vienen después que uno ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí vienen las lenguas. Entonces, en el próximo estudio, primero Dios, vamos a ver cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ya vamos llegándonos ahí a lo que la Biblia nos enseña, cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para que tengamos las lenguas y para que usemos las lenguas y seamos bendecidos como Dios quiere que seamos bendecidos. Amén.